¿Alguna vez te has preguntado, en medio de una lágrima, un momento de dolor profundo, dónde está Dios cuando nuestra vida parece desmoronarse? Es la pregunta que resuena en el alma de todo ser humano en algún momento de su existencia. Ese por qué suele sentirse como un grito dirigido al cielo, esperando una respuesta que a veces parece tardar en llegar o que, simplemente, nos resulta difícil comprender desde nuestra limitada perspectiva humana. Es natural sentir desolación, cuestionar el amor divino o sentir que el silencio de Dios ante nuestra aflicción es, en sí mismo, otra carga pesada que debemos soportar. Te doy una bienvenida muy cálida a este momento de reflexión. Me alegra que estés aquí, buscando luz en medio de las sombras. Sé lo que significa cargar con un dolor que parece no tener fin. Y entiendo profundamente ese miedo que surge cuando sentimos que las circunstancias nos superan. No necesitas fingir fortaleza ni ocultar tus dudas ante Él. Dios conoce cada grieta de tu corazón y te ama precisamente en tu fragilidad. No estás solo en esta lucha. Y tu búsqueda honesta, aunque esté llena de preguntas, es el punto de partida para una fe más sólida y auténtica. Quiero transmitirte hoy una profunda tranquilidad. Dios no juzga a quien se acerca a Él con sinceridad, aun cuando el alma está llena de angustia y preguntas inquietantes. El objetivo de este video no es ofrecer explicaciones vacías ante el misterio del dolor, sino caminar juntos a través de la palabra para comprender un poco mejor cómo el amor de Dios nos sostiene incluso cuando no entendemos sus caminos. La fe no nos hace inmunes al sufrimiento, pero sí nos da la esperanza de que nunca, absolutamente nunca, caminamos solos en la oscuridad. Te invito a que te des un respiro, a que dejes a un lado el peso de las respuestas que hoy no tienes y permitas que la palabra de Dios sea el bálsamo que comience a sanar tu corazón. Prepárate, porque vamos a abrir las Escrituras para descubrir una nueva perspectiva sobre este misterio, confiando en que al final de este recorrido encontrarás un consuelo que no proviene del mundo, sino de la presencia constante del Señor en tu vida. Te animo a seguir conmigo hasta el final, para encontrar juntos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hijo mío, hija mía, detén tus pasos un instante y escucha mi voz en el silencio de tu corazón. Sé que estás cansado. Sé que el peso de los días te ha dejado sin aliento y que muchas veces caminas buscando respuestas en medio de la oscuridad. Pero quiero que sepas algo muy importante. No has llegado a escuchar estas palabras por casualidad. Desde antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Y antes de que nacieras, ya te había consagrado para mí. He guiado tus pasos hasta este refugio espiritual porque escuché el clamor de tu alma y vi cada lágrima que derramaste cuando creías que nadie te miraba. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío y te amo infinitamente. Cuando el sufrimiento asalta tu vida y mi silencio parece envolverlo todo, es fácil que pienses que te he abandonado a tu suerte. Sin embargo, debes saber que yo estoy siempre cerca de los que tienen el corazón roto y salvo a los que están aplastados en su espíritu. Soy tu salvación, tu paz y tu vida. Mantente junto a mí y encontrarás el descanso verdadero. A veces puedes sentirte como si estuvieras en una prisión oscura y sin salida, injustamente olvidado, tal como mi siervo José se sintió antes de que yo lo llevara al palacio. Pero debes entender que lo que las circunstancias intentan usar para hacerte daño o destruirte, yo lo transformaré misteriosamente en un inmenso bien para tu propia historia. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado por el dolor, y yo te aliviaré. No estás solo en esta batalla invisible, pues yo camino a tu lado sosteniendo tu mano. Hay un propósito eterno, un diseño perfecto de amor que se está tejiendo silenciosamente detrás de cada una de tus heridas. Hijo mío, hija mía, veo cómo te esfuerzas cada día por mantenerte en pie.
Conozco a la perfección ese cansancio profundo que te roba el aliento, esa pesadez que arrastras en silencio cuando, ante los ojos del mundo, todo parece estar bien. Sé cuánto te cuesta esbozar esa sonrisa para que nadie note la tormenta que ruge en tu interior. Llevas sobre tus hombros la presión invisible de la vida cotidiana, intentando ser fuerte para los demás, mientras a solas tu alma se quiebra. No tienes que fingir más delante de mí, porque yo escudriño lo más íntimo de tu corazón y recollo cada lágrima que derramas en la oscuridad de tu habitación. Tal como escuché los lamentos de mi siervo Jeremías cuando su esperanza parecía desvanecerse. He visto cómo te sientes completamente solo, incluso cuando estás rodeado de una multitud. Esa soledad no es la falta de personas a tu alrededor, sino el dolor agudo de sentir que nadie comprende realmente la herida que llevas dentro. A menudo miras al cielo buscando un consuelo, una respuesta, un pequeño destello de luz, y te encuentras con mi silencio. Un silencio que, en medio de tus noches de insomnio, te ha hecho pensar que te he olvidado o que tu dolor no me importa. Has clamado como el salmista desde lo profundo del abismo, preguntándote por qué escondo mi rostro en el día de tu desgracia, parezco no acudir en tu socorro. Quiero que descanses en mí ahora mismo. ¿Cómo se recuerda en el libro de la imitación de Cristo? Cuando todo consuelo humano te falta y te sientes tristemente desterrado en tu propia vida. Es entonces cuando más cerca me encuentro de ti, sosteniéndote de manera invisible. Yo abrazo tu mano temblorosa, aunque tu dolor no te permita sentir el roce de mis dedos. Comprendo tu frustración y el inmenso peso de tus batallas secretas, porque yo mismo, a través de mi Hijo Jesús, experimenté el sudor de la angustia y el grito desgarrador de sentirse abandonado en medio de la oscuridad. Pero, ¿y si te dijera que este aparente silencio que tanto te lastima no es un castigo, sino el espacio exacto y misterioso donde estoy a punto de crear una nueva vida para ti? Hijo mío, hija mía, cuando el cielo sobre ti se vuelve de plomo y el silencio es la única respuesta a tus gritos. Sé que el miedo intenta convencerte de que te he dejado completamente solo. Conozco esa sensación asfixiante de hundirte en un fango profundo donde no hay dónde apoyar el pie, sintiendo que las aguas oscuras de la desesperación te cubren hasta el cuello y que tu garganta arde de tanto clamar en medio de la noche. En esos momentos de oscuridad intensa, tu mente agotada te susurra que mi amor te ha fallado, que tus errores han alejado mi rostro de ti, o que simplemente no me importa tu dolor. Pero mírame, mira mi corazón compasivo. No eres el primero en sentir este vértigo abrumador ni serás el último. Mi siervo David, el rey a quien llamé un hombre según mi propio corazón, también experimentó el desgarro de esta soledad aparente, gritando desde el polvo de su angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que era un gusano y no un hombre, despreciado por el pueblo, marginado por los suyos, rodeado de burlas de quienes le decían que si yo realmente lo amaba, debía rescatarlo de inmediato. Sin embargo, yo nunca estuve más cerca de él que en ese abismo de sufrimiento incomprensible. El dolor tiene la capacidad brutal de nublar tus ojos espirituales, haciéndote creer que la oscuridad es un castigo, cuando en realidad es el manto bajo el cual estoy operando el milagro más grande y necesario de tu existencia. Piensa por un momento en mi profeta Jeremías, a quien conocí y consagré desde antes de que se formara en el vientre de su madre, eligiéndolo para ser mi voz ante las naciones. Su camino no estuvo lleno de aplausos ni de consuelos terrenales, sino que estuvo sembrado de espinas, de incomprensión y de un llanto amargo. Hubo días en los que el peso de su misión y la hostilidad implacable de sus propios hermanos lo aplastaron de tal manera que, en su agonía, llegó a maldecir el día en que nació,
preguntándose por qué había salido a ver la luz solo para experimentar trabajos y penas. En el clímax de su turbación, su alma herida llegó a reclamarme, sintiendo que yo me había convertido para él en un arroyo engañoso, en unas aguas que fallan en pleno verano y en las que no se puede confiar. Yo escuché sus quejas desgarradoras, vi cada una de sus lágrimas caer al suelo y sentí la asfixia de su desesperación. Pero mi respuesta no fue el rechazo ni la ira, sino una invitación amorosa a purificar su corazón, a separar el oro puro de la escoria, prometiéndole que si se aferraba a mi promesa, yo sería para él una muralla de bronce inexpugnable frente a sus adversarios. Yo no le quité el sufrimiento de inmediato con un toque mágico, porque ese mismo sufrimiento era el cincel divino con el que yo estaba esculpiendo su eternidad y la salvación de mi pueblo. A ti te digo exactamente lo mismo hoy. No te asustes de tus propias dudas, de tu enojo, de tu inmensa fatiga. Yo comprendo tu fragilidad humana. Sé muy bien que el hombre nacido de mujer tiene días cortos y llenos de problemas, que brota como una flor hermosa en la mañana y pronto se marchita, pasando como una sombra sin detenerse. No te condeno por tu llanto ni te juzgo por tu dolor. Al contrario, recollo cada una de tus lágrimas y las guardo como un tesoro en mi corazón eterno. Recuerda también a mi siervo Job, un hombre recto e intachable, cuya vida pacífica fue arrasada en un solo instante, perdiendo sus bienes, sus hijos y su salud en una sucesión de tragedias que destrozarían a cualquier ser humano. Sentado entre las cenizas, con su carne cubierta de llagas supurantes y gusanos, clamaba al cielo buscando una respuesta a su agonía, sintiendo que mis flechas envenenadas estaban clavadas en él y que mi terror lo acorralaba sin piedad. Sus propios amigos, creyendo poseer la sabiduría del mundo, lo acusaban y lo atormentaban con falsos consuelos, argumentando que su desgracia era el pago por algún pecado oculto. En su desesperación extrema, Job llegó a aborrecer su propia vida, suplicando que llegara a su fin, sintiendo que yo lo había tomado por enemigo y vigilaba todos sus pasos para destruirlo. Pero mi propósito con él nunca fue la aniquilación, sino llevarlo a una intimidad tan inquebrantable y profunda que, al final de su tormenta, pudiera confesar desde el alma: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento le arrancó el velo de una religiosidad cómoda y lo introdujo en las profundidades de mi misterio insondable. A los ojos de los insensatos, el sufrimiento de los justos parece siempre un castigo cruel y su muerte una derrota absoluta. Pero debes saber que las almas de los justos están seguras en mis manos y que ningún tormento espiritual podrá destruirlas. Yo los pruebo como se prueba el oro en el horno ardiente y, al purificarlos, los encuentro dignos de mí. Así es precisamente como estoy actuando contigo en esta temporada de desierto. Quiero que entiendas el inmenso misterio de mi amor purificador. Ese amor que a veces duele porque sana. Tú me ruegas constantemente que te quite el dolor, que te alivie la carga. Pero mi amor perfecto busca quitarte aquello que te impide ser verdaderamente libre. Eres como un leño verde lleno de humedad que es arrollado al fuego ardiente. Al principio, el fuego no parece darle luz ni calor al madero. Al contrario, lo ataca violentamente, lo ennegrece, lo hace crujir y emitir humo, expulsando de él toda su humedad y su impureza. A tus ojos mortales, ese fuego parece un castigo destructor que solo trae desolación. Sientes la aridez, la sequedad implacable, la falta de los consuelos dulces que antes tenías y en los que te apoyabas. El dolor que experimentas, ese aparente vacío en tu interior, no es otra cosa que mi fuego divino actuando en las profundidades de tu alma. Te estoy despollando de tus apegos engañosos, de tu confianza en las cosas pasajeras del mundo.
de ese amor propio sutil que se esconde de forma invisible incluso en tus acciones más buenas y devotas. No estoy destruyéndote ni rechazándote. Hijo mío, hija mía, estoy consumiendo la herrumbre de tus imperfecciones con la llama de mi amor para transformarte en oro puro, brillante, capaz de reflejar mi propia luz y santidad. Sé que tu naturaleza se revela, y es comprensible. Pero te pido que mires tus circunstancias a través de la vida de mi siervo José. Él era profundamente amado por su padre. Tenía sueños sublimes que yo mismo le había inspirado. Promesas de grandeza y un futuro brillante. Pero observa el camino que tuve que trazar para él. Fue traicionado por la envidia de su propia sangre. Arrollado a un pozo oscuro donde nadie escuchaba sus súplicas de auxilio. Vendido como mercancía a unos ismaelitas que lo llevaron como esclavo a una tierra extranjera. Luego, cuando parecía prosperar, fue acusado falsamente por una mujer perversa y arrollado a la prisión del rey. Castigado injustamente por un crimen que se negó a cometer por amor a mí. Durante años interminables, José estuvo rodeado de muros fríos y húmedos, sintiendo los grillos en sus pies y el peso del hierro en su cuello, preguntándose seguramente por qué el Dios de sus padres permitía una injusticia tan prolongada y silenciosa. ¿Crees que en algún momento yo lo había olvidado en ese calabozo inmundo? En absoluto. Yo estaba allí con él, respirando su mismo aire pesado, concediéndole gracia a los ojos del carcelero y preparando meticulosamente su corazón. Esa prisión no era la tumba de sus sueños. Era la fragua estricta y necesaria donde yo estaba moldeando al futuro gobernador de todo Egipto. Al hombre que tendría la compasión y la sabiduría para perdonar y convertirse en el salvador de su pueblo durante la gran hambruna. Lo que sus hermanos y el mundo entero planearon para destruirlo. Yo lo utilicé con poder soberano para un inmenso bien. Para preservar la vida de una nación entera. Tu situación actual. Esa cárcel emocional de incomprensión, dolor y estancamiento en la que te sientes atrapado y sin salida. No es tu destino final. Es el taller secreto donde te estoy preparando cuidadosamente para el palacio de paz y propósito que tengo reservado exclusivamente para ti. La mente humana, aferrada a su propia comodidad, no puede comprender fácilmente que el camino hacia la vida abundante pasa de manera ineludible por la muerte del propio yo. Te lo demostró mi Hijo amado, Jesucristo. Míralo a Él. Contempla su rostro desfigurado por el amor. Como había profetizado Isaías siglos antes. Él fue despreciado y rechazado por los hombres. Un varón de dolores. Íntimamente familiarizado con el sufrimiento. Alguien frente a quien los hombres ocultan el rostro. Él era la luz eterna del universo, pero permitió voluntariamente ser aplastado por las tinieblas de este mundo para poder quebrar el poder de la oscuridad desde sus mismos cimientos. En el huerto de los olivos, su angustia humana fue tan abrumadora y asfixiante que su sudor se convirtió en gotas de sangre cayendo sobre la tierra fría. Y en su dolor me suplicó que apartara de él ese cáliz de amargura mortal. Pero su amor por ti, su deseo de verte redimido, fue infinitamente más fuerte que su aversión al dolor. Y rindió su voluntad humana diciendo con una entrega total: Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La vida entera de Cristo en esta tierra fue una cruz pesada y un martirio continuo. Y tú, que anhelas sinceramente seguir sus pasos y unirte a Él, buscas para ti solamente descanso terrenal, alegrías pasajeras y un camino libre de cualquier obstáculo. Escucha el eco inmemorial de las sabias palabras del autor de La imitación de Cristo. En la cruz se encuentra la verdadera salvación. En la cruz reside la vida. En la cruz está la única protección segura contra tus enemigos espirituales y la infusión de una dulzura celestial inigualable. Si intentas escapar del sufrimiento a toda costa,
Estás huyendo del instrumento preciso de tu propia sanación espiritual. Si logras abrazar tu cruz con amor, rindiendo tu voluntad, esa misma cruz dejará de ser un peso que te aplasta y se convertirá en el vehículo divino que te transportará directamente hacia mis brazos eternos. No pienses ya más que te he abandonado cuando permito que alguna tribulación o sequedad golpee tu puerta. Porque la verdad inalterable es que a través de muchas tribulaciones es como debes entrar en la pureza de mi reino. En esta etapa de tu caminar, debes abrazar la actitud del abandono absoluto, entregándote a la divina providencia como un ciego que confía ciegamente en quien lo guía de la mano. Mi acción divina en tu vida opera como el martillo y el cincel de un maestro cantero. Y tú eres el bloque de piedra informe. Si la piedra tuviera sentimientos, gritaría de dolor agudo cada vez que el cincel arranca un pedazo de ella, sintiendo que está siendo destrozada sin compasión. Pero yo soy ese creador experto. Y te aseguro que cada golpe, cada decepción y cada pérdida que permito que te toque, está medido con una precisión de amor insuperable, destinado únicamente a arrancar todo lo que sobra, todo lo que es vanidad, orgullo y apego mundano, para que pueda emerger la figura gloriosa y perfecta que diseñé desde antes de la creación del mundo. A veces, te sumerjo en un vacío tan vasto que ni siquiera puedes formular un buen pensamiento, ni sentir una gota de devoción o consuelo al orar. Piensas que has perdido tu fe o que tu vida espiritual ha retrocedido. Pero escucha esto. Ese vacío árido, ese aparente letargo espiritual, tiene mucho más valor ante mis ojos que todos los consuelos sensibles y lágrimas de emoción que antes derramabas. Porque es precisamente en esa esterilidad donde muere por asfixia tu amor propio. Y donde comienza a nacer un amor puro, fuerte y desinteresado. Un amor que me busca a mí por lo que soy, no por los regalos dulces que te doy. Sé bien que la oscuridad de este proceso a veces te parece absoluta y aterradora. Experimentas en carne propia lo que los grandes místicos y santos de mi iglesia han llamado la noche oscura del alma. Te sientes como si hubieras sido devorado por una bestia marina, atrapado en el vientre tenebroso de la desolación y el olvido. Percibes tus propias miserias, tus fallas y tus debilidades naturales con una claridad tan espantosa que te consideras completamente indigno de mi amor. Convencido en lo profundo de tu ser de que te he arrollado lejos de mi presencia y de que mi gracia te ha abandonado definitivamente. ¿Qué engaño más grande y doloroso es este que nace de tu percepción humana limitada? Cuando la luz inmensa, penetrante y divina de mi pureza incide directamente sobre un alma que aún alberga apegos e imperfecciones. Esa alma experimenta un dolor ciego, una oscuridad aterradora, no porque falte la luz, sino porque mi luz es tan deslumbrante que ciega a sus facultades naturales, expone sin piedad toda su miseria acumulada. Sientes entonces que te asfixias, como si estuvieras atado de pies y manos en la celda más oscura de un calabozo, sin poder moverte ni encontrar alivio ni arriba ni abajo. Piensas que te he rechazado para siempre, que tu historial de caídas ha agotado mi infinita paciencia. Pero yo, tu Dios y tu Padre, te aseguro solemnemente que nunca, en toda tu vida, estás más seguro y más abrazado por mí que en esa noche oscura. Es exactamente allí, en medio de tu impotencia total, donde el fuego espiritual de mi amor verdadero está quemando las raíces más profundas e invisibles de tus pasiones mundanas, debilitando tu naturaleza terrenal para preparar tu espíritu y hacerlo capaz de soportar una unión divina, inefable y eterna conmigo. Al igual que un humilde grano de trigo que cae en la tierra fría, debes aceptar morir a tus propios planes meticulosos, a tu necesidad de entenderlo todo y a tus expectativas de éxito terrenal, para que la verdadera vida germine en ti y puedas dar un fruto que permanezca. El mundo ruidoso que te rodea te grita constantemente que el éxito consiste en evitar el sufrimiento, en acumular placeres y en asegurar tu propio confort.
Pero yo te revelo hoy un misterio superior. El dolor aceptado en paz es el arado divino que rompe la tierra endurecida y seca de tu corazón, preparándola de la única manera posible para recibir la semilla incorruptible de mi gracia transformadora. Te pregunto hoy, en la intimidad de este susurro espiritual, ¿estás dispuesto a confiar en mí incluso cuando no entiendes absolutamente nada de mis caminos? Recuerda siempre que mis pensamientos son infinitamente más altos que tus pensamientos, y que mis caminos son inescrutables y majestuosos en comparación con los tuyos. Cuando la angustia te ahogue y creas que te he quitado todo lo que te daba seguridad, recuerda que te estoy vaciando a propósito para poder llenarte de mí mismo. Te arranco suavemente los apoyos humanos, las certezas pasajeras y las falsas ilusiones para que yo, el Creador del universo, sea tu único y verdadero sostén. Si este sufrimiento inexplicable te arranca de tu autosuficiencia y te empuja a caer de rodillas acercándote a mí, entonces es el regalo más grande y compasivo que podrías recibir de mis manos. Aunque tu naturaleza humana grite y se rebele contra él con todas sus fuerzas, la paz que el mundo ofrece es frágil, superficial y depende exclusivamente de que las circunstancias externas salgan bien. En cambio, la paz que yo te ofrezco es profunda, invencible, inquebrantable, y tiene la maravillosa cualidad de florecer con mayor belleza justo en medio de las tormentas más furiosas. Has soportado el silencio de mis labios durante mucho tiempo. Has soportado las lágrimas calientes resbalando por tus mejillas en la madrugada mientras el mundo dormía. Has caminado por un sendero estrecho, rocoso y solitario, sintiéndote totalmente desamparado. Has visto con impotencia cómo los planes que habías construido con tanto esfuerzo se desmoronan como castillos de arena, y cómo las personas en quienes habías depositado tu entera confianza a veces fallan, retroceden o desaparecen. Todo esto ha sido dolorosamente necesario en la arquitectura de tu salvación. Te doy mi palabra de que no hay ni una sola lágrima que haya caído al suelo desde tus ojos sin que yo la haya recogido y atesorado en mi odre divino. Cada momento de soledad aplastante que has vivido ha sido, en realidad, una cita divina sagrada que llegó a tu vida disfrazada de abandono y pérdida. Tu alma ahora está genuinamente cansada, desgastada por la fricción de la prueba, y te preguntas en el silencio de tus dudas si serás capaz de resistir siquiera un día más bajo este peso invisible. Si habrá alguna vez un respiro, una pausa de frescor para este corazón tuyo que palpita con fatiga y cicatrices. Sientes que tus fuerzas humanas están a punto de extinguirse de forma definitiva, que el delgado hilo de tu esperanza está a un solo paso de romperse y dejarte caer en el vacío. Pero, ¿qué pensarías si te revelara que este abismo de aparente fracaso, este instante preciso donde sientes que tus energías han expirado por completo y no puedes dar un paso más por ti mismo, es la puerta secreta que, hijo mío, hija mía, sé lo difícil que es a veces simplemente abrir los ojos cuando la luz del amanecer entra por tu ventana. Conozco esa pesadez que se instala en tu pecho antes de que tus pies toquen el suelo, esa avalancha de pensamientos, de preocupaciones y de miedos que intentan robarte la paz antes de que comiences a caminar. Pero hoy quiero entregarte un secreto celestial, un diseño divino, una estrategia espiritual para que dejes de ser una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias y te conviertas en el guerrero que yo he diseñado desde la eternidad. La victoria de tu día no se decide en medio de la tormenta del mediodía, ni en las crisis de la tarde, sino en ese primer y sagrado instante en el que tu alma despierta. No es casualidad que tu mente, al abrir los ojos, esté tan receptiva y sensible. Por eso, el primer pensamiento que abrigas tiene el poder de moldear todo lo que vendrá después. Quiero que, desde mañana, antes de que el ruido del mundo invada tu mente, me regales ese primer suspiro, ese primer pensamiento,
Orar en la mañana no es una simple costumbre religiosa ni una rutina vacía. Es ponerle una armadura invencible a tu alma antes de salir a enfrentar las batallas invisibles del mundo. Imagina que, al despertar, en lugar de correr hacia tus problemas y cargar sobre tus hombros el peso de situaciones que no puedes resolver, decides detenerte en la quietud de tu habitación y rendirte ante mí. Quiero que me invites a dar el primer paso por ti, para que tú solamente tengas que seguir mis huellas. A partir de ahora, tu estrategia no será pelear en tus propias fuerzas, porque te has dado cuenta de que tus energías se agotan y tu entendimiento se nubla. Tu estrategia será revestirte con mi presencia. Recuerda lo que te he enseñado a través de mis apóstoles sobre la armadura de Dios. No te enfrentas únicamente a problemas humanos, a deudas o a conflictos de carne y sangre, sino a fuerzas espirituales y a dardos envenenados de ansiedad y desesperanza. Por eso, cada mañana, al levantarte, debes vestirte espiritualmente. Abróchate el cinturón de mi verdad, esa verdad que te dice que eres mi hijo amado, que no eres un fracaso y que tu historia no ha terminado. Cúbrete el pecho con la coraza de mi justicia, para que ninguna flecha de culpa o condena pasada pueda perforar tu corazón. Ponte el casco de la salvación para proteger tu mente de los pensamientos intrusos. Y toma firmemente el escudo de la fe, con el cual apagarás todos y cada uno de los dardos incendiarios del enemigo que intenten convencerte de que estás solo. Te pido que hagas esto porque sé que el enemigo de tu alma tiembla cuando ve a uno de mis hijos levantarse no con sus propias quejas, sino bajo mi cobertura divina. Él sabe que no podrá confundirte tan fácilmente si has entregado tus primeros minutos al Creador del universo. En la imitación de Cristo, mi siervo Tomás te recordaba que cada día debes renovar tus propósitos y provocarte a un mayor fervor, como si fuera el primer día de tu conversión, pidiéndome: ayúdame, Dios mío, en mi buen propósito y en tu santo servicio, y concédeme comenzar hoy perfectamente. Es en ese preciso momento, en la quietud del alba, cuando debes alinear tu corazón con el mío. Alinearse conmigo significa soltar el control desesperado que te lastima, rendir tus planes meticulosos y tus expectativas rígidas, y decirme desde lo más profundo de tu ser: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Este simple acto de humildad rasga los cielos a tu favor y permite que mi Espíritu Santo lleve la carga contigo, reduciendo la ansiedad y aumentando tu fe. Mi hijo Jesús te dejó el ejemplo más puro de esto. Él se levantaba muy temprano, a solas en la madrugada, no porque le faltara poder, sino para enseñarte que la comunión íntima con el Padre es el único combustible verdadero que necesita el alma humana, para que esta estrategia transforme tus días desde la raíz. Debes emplear un arma espiritual que el mundo a menudo olvida o menosprecia: la gratitud. Quiero que tu oración matutina esté impregnada de acción de gracias. Agradece antes de pedir. Alaba antes de reclamar. Reconoce todo lo que ya he puesto en tus manos antes de señalar el vacío de lo que aún no ha llegado. La gratitud no es un simple sentimiento de cortesía. Es una llave maestra que abre puertas espirituales en los lugares celestiales. Cuando tú agradeces en medio de la prueba, mi poder responde. Cuando agradeces, la oscuridad huye despavorida, porque tu corazón se alinea inmediatamente con el cielo. Piensa en todas las veces que te he sostenido cuando creías que ya no podrías dar un paso más. Recuerda cuántas veces mi mano invisible te protegió de peligros que ni siquiera notaste. Y en cuántos momentos mi paz fue lo único que evitó que te derrumbaras por completo. Ese recuerdo vivo debe ser tu primera oración. Di con el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El agradecimiento es un verdadero acto de guerra espiritual. Es decirle al miedo:
No voy a enfocarme en la escasez. Voy a celebrar la fidelidad de mi Dios. Incluso si la tormenta arrecia a tu alrededor y el cielo parece de plomo. Da gracias. Porque en medio de esa tormenta, yo estoy caminando sobre las olas hacia ti. Al dar gracias, tu corazón se ensancha, tu mente se aclara y la espesa niebla de la ansiedad comienza a disiparse. No esperes a que todo sea perfecto para empezar a agradecer. El gran secreto de los corazones que viven en mi paz es que han aprendido a bendecirme en la pobreza espiritual y en las privaciones con la misma intensidad que en la abundancia. ¿Cuándo pronuncias gracias? Padre, le estás arrebatando el control de tu estado de ánimo a las circunstancias cambiantes y me lo estás entregando a mí. Esto es vivir por fe y no por vista, caminando con la certeza de que yo estoy obrando milagros en el silencio, tejiendo propósitos eternos detrás de lo que tú percibes como un caos sin sentido. Tu gratitud es la melodía que atrae mi gracia hacia tus heridas más profundas. Y a través de ella, te doy la sabiduría necesaria para afrontar todo lo que el día ponga en tu camino. La sabiduría, hijo mío, hija mía, es el siguiente paso en este método divino para conquistar tu jornada. Cada día te enfrentas a innumerables decisiones, desde las más simples hasta aquellas que amenazan con robarte el aliento y fracturar tus relaciones. A veces sientes que no sabes qué hacer, qué camino tomar o qué palabras pronunciar para no empeorar una situación dolorosa. Mi apóstol Santiago te dejó esta promesa inquebrantable. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar, y Él se la dará. Yo no me enojo cuando vienes a mí confesando tu ignorancia o tu incapacidad. Al contrario, mi corazón de padre se estremece de ternura cuando admites que necesitas mi luz. En tu oración de la mañana, dime con confianza: Padre, dame sabiduría celestial para cada decisión de este día. No quiero moverme sin tu dirección. No quiero actuar impulsado por mi carne herida, sino guiado por tu Espíritu Santo. Al orar así, estás soltando las riendas de tu vida y reconociendo que ya no caminas solo. En ese estado de dependencia absoluta, yo comienzo a abrir puertas que tu propia fuerza jamás podría derribar, y cierro caminos que secretamente te llevarían a la destrucción. Esta dependencia no es debilidad, es la fuerza más grande del universo. Como has leído en los consejos de mi siervo Juan de la Cruz, el camino del sufrimiento y la sumisión es más seguro porque en él la fuerza de Dios se suma a la debilidad del hombre. Te pido que asumas un compromiso sagrado conmigo. Entregarme completamente todo lo que eres y todo lo que no puedes controlar. Proverbios te lo advierte claramente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta no es una simple frase para memorizar. Es una estrategia de supervivencia espiritual. A veces quieres que te dé el mapa completo de tu futuro, que te revele el final de la historia para sentirte seguro. Pero yo no opero alimentando tu necesidad humana de control. Yo te doy mi palabra como brújula y mi presencia como sustento. Porque más que darte respuestas frías, deseo que camines estrechamente de mi mano. Confiar es una decisión del alma que grita en medio del vacío: no estoy solo. No camino a ciegas. Mi Dios tiene el control absoluto de este caos. A lo largo del día, quiero que mantengas este refugio interior, esta pequeña celda secreta en tu corazón donde puedes retirarte en cualquier momento. Mi siervo el germano Lorenzo de la Resurrección descubrió este maravilloso secreto. No necesitas estar siempre en una iglesia de piedra para estar conmigo, pues puedes hacer de tu propio corazón un oratorio sagrado, retirándote de tiempo en medio de tus ocupaciones para conversar conmigo en mansedumbre, humildad y amor. Cuando estés trabajando,
Cuando laves los platos, cuando camines por la calle, o cuando sientas que la presión de las personas y las responsabilidades amenaza con aplastarte. Simplemente haz una pausa interior. No necesitas palabras elaboradas ni largos discursos. Levanta tu corazón hacia mí en un suspiro invisible y dime: Señor, no puedo hacer esto si tú no me capacitas. Concédeme tu gracia en este momento. Te aseguro que en esa misma fracción de segundo recibirás una fuerza más que suficiente. Y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, descenderá para guardar tus pensamientos. Esta práctica continua de la presencia de Dios es tu armadura en acción. Cuando alguien te ofenda o las circunstancias te golpeen injustamente, no reacciones desde el orgullo herido o la frustración. Respira profundo y recuerda la historia de mi siervo José. Él no eligió ser traicionado por su propia sangre. No eligió ser vendido como esclavo, ni ser arrollado a una prisión húmeda y oscura por una mentira. Cada golpe que recibió parecía alejarlo más de sus sueños y del propósito que yo le había revelado. Pero José practicó la más alta estrategia espiritual. No permitió que la amargura envenenara su alma. Se mantuvo fiel en lo poco, confiando en que mis caminos son más altos que los caminos humanos. Él no sabía que la prisión era, en mi diseño perfecto, la antesala del palacio, el lugar exacto donde lo estaba preparando para gobernar y salvar a multitudes, incluyendo a quienes lo habían lastimado. De la misma manera, cada pequeña traición que sufres, cada rechazo incomprensible, cada puerta que se te cierra en la cara, yo lo estoy utilizando como un cincel divino para tallar el carácter de Cristo en ti, prepararte para el palacio espiritual que te he reservado. No te defiendas con ira. Defiende tu corazón con la mansedumbre de quien sabe que Dios es el juez justo y el único defensor verdadero. Quiero enseñarte a cuidar tus palabras a lo largo del día, porque en tu lengua reside el poder de la vida y de la muerte. Muchas veces, agobiado por el dolor, has declarado oscuridad, ruina y fracaso sobre tu propio destino y sobre tu familia. Has dejado que la ansiedad redacte el guión de tu futuro, repitiendo con temor tragedias que ni siquiera han sucedido. Hijo mío, hija mía, te ordeno con un amor infinito que dejes de profetizar oscuridad sobre tu camino a causa de lo que ven tus ojos físicos hoy. Cambia tu lenguaje. Si vas a hablar, habla vida. Si vas a clamar, clama con fe. Declara sobre tus situaciones la victoria que ya gané en la cruz. Declara que eres más que vencedor, que mis promesas son sí y amén, y que ninguna arma forjada contra ti, tu descendencia, podrá prosperar. Cuando alineas tu voz con mi voz, algo poderoso se desata en el mundo espiritual. Las montañas de imposibilidad comienzan a moverse y los cielos se abren a tu favor. El enemigo intentará bombardear tu mente con recuerdos de tus fracasos pasados para silenciarte. Pero tú debes usar la espada del Espíritu. ¿Qué es mi palabra? Responde a cada mentira con una de mis verdades eternas. En este método de vida, la obediencia no es una carga pesada, sino un refugio seguro. Cuando te pido que perdones a quien te lastimó, no lo hago para invalidar tu dolor humano, sino para liberarte del veneno del rencor que destruye tu paz interior. Como está escrito en los consejos de santidad, el resentimiento y la gratitud no pueden habitar en el mismo corazón. Te invito a elegir la gratitud como una disciplina rigurosa, un acto heroico de la voluntad, incluso cuando tus emociones aún sangren por la herida. Elige mirar con misericordia a quienes te ofenden, sabiendo que yo te he perdonado a ti una deuda infinitamente mayor. En la imitación de Cristo encuentras esta joya de sabiduría. Si tú descansas completamente sobre Dios y no buscas tu propio honor ni te afligues por tu propio desprecio, disfrutarás de una paz abundante y firme. No busques consuelos pasajeros en las criaturas,
Ni te dejes arrastrar por los caprichos de tus emociones inestables, sino entrégate a mi voluntad con un corazón indiviso. Habrá momentos, te lo advierto, en los que sentirás una sequedad terrible, una aridez espiritual en la que parecerá que mis consuelos te han sido arrebatados por completo. En esos días de cielo de bronce y tierra agrietada, tu naturaleza humana querrá rebelarse y abandonar la oración, creyendo que todo esfuerzo es inútil porque ya no sientes aquella dulzura de los primeros días. Es vital que comprendas que esta sequedad es la medicina más profunda de mi gracia. Te retiro el consuelo sensible para que aprendas a buscar al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. La oración verdadera, la que purifica y eleva el alma, no se mide por las lágrimas de emoción ni por los escalofríos de fervor, sino por tu voluntad desnuda de permanecer allí, a los pies de mi cruz, repitiendo interiormente: Señor, aunque no te sienta, te amo, aunque no vea tu luz, confío en tu bondad. Esa fidelidad en medio del polvo y la aparente soledad es el incienso más aromático que puedes ofrecerme. En ese desierto, el amor propio muere de inanición y florece la caridad pura y desinteresada. Por lo tanto, la clave de toda esta estrategia espiritual se resume en una palabra que quiero que grabes a fuego en las tablas de tu corazón: abandono. El abandono sagrado y total a mi divina providencia. Esto significa aceptar amorosamente todo lo que yo permito que llegue a ti en el momento presente. Como enseñaba mi siervo Causade, la santidad no consiste en prácticas extraordinarias, en levitaciones o en rigores inalcanzables para tu cuerpo debilitado. La santidad profunda y auténtica consiste en la sumisión de tu voluntad a mi voluntad en los deberes simples y ordinarios de cada momento. Cada instante encierra un mensaje y una misión de mi parte. Si tu deber ahora mismo es limpiar la casa, trabajar en una oficina, soportar el dolor de una enfermedad en la cama, o escuchar pacientemente a alguien que te agota, ese es precisamente el sacramento de tu santificación. No busques la santidad en un futuro ilusorio que tú mismo has diseñado. Encuéntrala en el cáliz que te ofrezco hoy. Repite continuamente en lo íntimo de tu alma: Fiat, hágase. Sí, Padre mío, siempre sí. Esa palabra corta y profunda, pronunciada en medio de las lágrimas o de la fatiga extrema, contiene el mayor de los sacrificios y te une inmediatamente a mi Hijo Jesús en el huerto de los olivos. Cuando falles en aplicar esta estrategia, cuando la impaciencia gane una batalla temporal, cuando te dejes arrastrar por el enojo o la queja, te prohíbo terminantemente que te castigues con desánimo o con una tristeza amarga y llena de orgullo. Ese tipo de aflicción destructiva no viene de mi espíritu, sino de tu propio amor propio que se siente humillado al verse tan frágil. Yo ya conozco tu debilidad y no me escandaliza. Lo que espero de ti es una humildad dulce, apacible y serena. Reconoce tu falta sin dar mil vueltas. Acércate a mí como un niño que ha tropezado y manchado sus ropas. Y dime: Señor, esto es lo único que puedo producir por mí mismo. Ten misericordia de mí y levántame con tu gracia. Y enseguida, retoma tu camino en paz, sin detenerte a lamentar excesivamente el tropiezo, sabiendo que yo saco bienes inmensos incluso de tus propios errores cuando estos te hacen más humilde, más dependiente de mí, más comprensivo con las caídas de tus hermanos. Todo esto forma una coraza invisible. Es el arte divino de vivir desde la eternidad, anclado en lo que no perece. Mientras caminas por este valle de lágrimas y de luchas pasajeras, tu mente ya está en los lugares celestiales, oculta con Cristo en mí. El mundo grita, exige, amenaza y presiona. Pero tú llevas dentro de tu pecho el reino de la paz invencible. No estás destinado a ser una víctima permanente de tus circunstancias ni de tus estados de ánimo.
Has sido llamado para reinar, para llevar mi luz a la oscuridad y para ser un faro de esperanza inquebrantable para aquellos que, viéndote sufrir con tanta paz y dignidad, se preguntarán de dónde proviene tu fuerza. Proviene de mí. Proviene de esta comunión constante, de esta estrategia diaria de entregarme tus amaneceres, de rendir tu voluntad y de respirar mi gracia en cada paso. Avanza, pues, con el rostro en alto y el corazón sostenido por mi verdad. La corona de la que hablaban mis profetas no es una recompensa distante. Ya ha sido ganada y puesta sobre ti por el precio de la sangre de mi Hijo. Tu identidad no la dictan tus fracasos ni el desprecio humano. La dicta el amor infinito con el que te formé desde el principio de los tiempos. Permanece en mí, como el sarmiento unido firmemente a la vid. Si aplicas estos principios en el silencio de tus días, si te sumerges en el río interminable de mi voluntad, descubrirás que la batalla más grande ya ha sido vencida y que las cadenas que parecían asfixiarte se deshacen solas ante el soplo de mi espíritu. Puedes percibir cómo el peso de tu propia vida comienza a aligerarse al contemplar esta entrega absoluta que, hijo mío, hija mía, ahora que comprendes que tu dolor no es un castigo ciego, sino el arado divino que prepara la tierra de tu corazón, quiero invitarte a dar un paso más en esta comunión íntima. En medio de tu respiración cansada, allí donde te encuentras en este momento, cierra suavemente los ojos. Deja que el ruido del mundo y el peso aplastante de tus preocupaciones se desvanezcan por un instante. Quiero que repitas conmigo, no desde la lógica de tu mente agotada, sino desde esa herida secreta que aún palpita. Di en el silencio de tu alma, con la sencillez de un niño que se abandona en los brazos de su padre: Señor, confío en ti. Siente cómo estas sencillas palabras comienzan a quebrar las cadenas invisibles de tu ansiedad. Dilo una vez más, dejando que mi verdad ilumine tus rincones más oscuros: Señor, confío en ti. Y ahora, cuando el temor intente susurrarte tragedias que aún no han sucedido, levanta el escudo de la fe y respóndele con mi autoridad divina. No tengo miedo, porque tú estás conmigo. Al pronunciar estas verdades, le estás arrebatando el control de tus emociones a la tormenta y depositándolo tiernamente en mis manos creadoras. Estás haciendo eco de la entrega absoluta de mi Hijo Jesús en sus momentos de mayor angustia. Y te estás uniendo al canto de victoria de todos los santos que caminaron pacientemente a través de su noche oscura. Mientras mi paz desciende sobre ti, como un rocío fresco que cubre tu mente y tu cuerpo, déjame guiar tu espíritu herido en una oración de profunda liberación. Descansa tu alma. Apóyate en mi pecho eterno. Y haz tuya esta súplica que resuena ahora mismo en los lugares celestiales. Padre Celestial, Creador de mi existencia, hoy vengo a rendirme sin reservas ante tu inmenso amor. Te entrego mi cansancio extremo, mis preguntas sin respuesta y las batallas silenciosas que me roban el aliento. Reconozco que mis fuerzas humanas no bastan, que mi entendimiento es apenas una sombra, pero tu misericordia es un océano infinito en el que hoy decido sumergirme. Señor, confío en ti. Purifica mi corazón con el fuego sanador de tu espíritu. Así como transformaste el sufrimiento de tu siervo José en la llave que salvó a una nación entera de la muerte. Ayúdame a creer que, incluso en esta prisión de incomprensión y de aparente silencio, estás tallando las columnas de mi verdadera libertad y preparándome para el palacio de tu propósito. Arranca de mis manos la necesidad constante de controlarlo todo. Cuando la tempestad ruja y sienta que las aguas oscuras me llegan hasta el cuello, sé tú mi roca invencible. Cuando la noche parezca no tener fin, sé tú la lámpara brillante a mis pies y la luz en mi sendero. No tengo miedo, mi Dios, porque tú habitas en mí. Me sostienes.
Me abrazas y me defiendes con tu escudo protector frente a los dardos del enemigo. Renuncio a mi ansiedad. Decido perdonar a quienes me han lastimado. Y me abandono confiado en el río de tu providencia perfecta. En el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Me declaro amparado, sanado y en paz. Amén. Has abierto una puerta sagrada en el Espíritu. Pero este sendero de sanación esconde misterios aún más profundos y transformadores. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede realmente en el mundo espiritual cuando decides bendecir a aquel que destrozó tus sueños? ¿O por qué esa herida que tanto te avergüenza podría ser la grieta exacta por la que entrará tu milagro más deslumbrante?